Muy buenas tardes, mi nombre es Denis Small de la organización de la Rush. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 27 de enero del 2025 y estamos en un proceso identificado con la presidencia, la segunda presidencia de Donald Trump, eh, que está causando grandes cambios a nivel internacional. Pero en realidad, la causa de lo que está ocurriendo no es Donald Trump, sino que estamos en un periodo de cambios tectónicos a nivel de todo el planeta, tectónicos en lo estratégico y demás. Los cambios tectónicos son cuando las placas tectónicas se mueven. En este caso, las dos placas que se están moviendo es, por un lado, la bancarrota y la quiebra y los esfuerzos desesperados por rescatar ese sistema que no se puede rescatar, que es el sistema financiero internacional con sus 2.000 billones de dólares de especulación, que es una de las placas que se está moviendo en una dirección. Y la otra gran placa que se está moviendo es lo que está ocurriendo con la gran mayoría del planeta, con la mayoría global, y el proceso que se identifica con el BRICS, con los 22 países miembros y asociados del BRICS, que en realidad simplemente es una dinámica del resto del mundo que está diciendo que se acabó el periodo de 500 años de colonialismo, de neocolonialismo, del sistema donde estos países ya no toleran no tener soberanía, no tener desarrollo y someterse a lo que se ha llegado a llamar el sistema unipolar, que es el sistema de una burbuja especulativa fuera de control que está saqueando el planeta entero. Entonces, estas dos placas se están moviendo en direcciones contrarias. Donald Trump es un efecto, no es una causa, como se puede ver claramente con lo que está ocurriendo en Europa, que es la versión europea de los mismos cambios tectónicos que estamos viviendo en Estados Unidos, solo que el caso de Donald Trump tiene más impacto como tal. Yo sé que Donald Trump considera que él es el protagonista, el que está causando los cambios, pero no es así. Es más, en buena parte de las propuestas y de los planes que está llevando a cabo Donald Trump en este momento, el tiro le va a salir por la culata, pero en serio, por la culata, con cambios que ni un Donald Trump sincero va a querer ver. Estamos pues en un periodo de una transición de una era histórica a otra, tan grande, tan enorme en sus implicaciones como el cambio del medioevo a la era moderna, los cambios que el Renacimiento produjo en el medioevo y las bases axiomáticas fundamentales del sistema anterior se están poniendo en tela de juicio. Y son esas cuestiones fundamentales axiomáticas de la manera en que la gente piensa, de la manera en que actúa económicamente, política, social, moralmente, religiosamente. Eso es lo que está cambiando. Ese es el gran cambio. Lo que sí es cierto es que Donald Trump ha llegado para patear el tablero y lo ha hecho de una manera muy eficaz, muy grande en todos los sentidos. Está actuando para mantener fuera de equilibrio a su oposición. Está haciendo las cosas muy rápido. No está esperando que la otra parte responda, sino que está actuando para tomar las decisiones y no caer en lo que pasó en su primera presidencia, y es que cuando trató de hacer cosas, el enemigo se movilizó y lo paró en seco. Eso no está pasando ahora. Vamos a ver cuál es el desenlace. Pero las pateadas del tablero, por un lado, son muy necesarias, pero por el otro lado se están haciendo cosas que son extraordinariamente peligrosas y hay que distinguir. Ahora, quiero empezar con la parte positiva. Eh, lo que ha hecho Trump con la cuestión de Ucrania para buscar una solución de tú a tú con Putin sobre la crisis de Ucrania es de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque bajo el antiguo régimen, el ancien régime de
Biden y de Blinken, nosotros ya íbamos en una recta total hacia una guerra termonuclear. No cabía duda de eso, lo estuvimos denunciando nosotros y muchos otros, lo que significaba el envío de los ATACMS, y creo que si no hubiera ganado la elección Donald Trump, Rusia ya hubiera respondido a lo que estaba pasando con los ataques, porque eso pone en peligro la soberanía y la existencia misma de Rusia. Esto no quiere decir que lo que Trump está proponiendo para Ucrania va a funcionar o que es una solución. Eso no es lo que estoy afirmando. Lo que sí estoy diciendo es que la trayectoria y la aceleración hacia una confrontación nuclear ha tenido una pausa. Y esto es de gran, gran importancia. No solamente lo decimos nosotros, sino el propio Putin lo ha dicho claramente. Él no tiene ninguna idea romántica respecto a Trump ni respecto a lo que se puede lograr, pero él dijo lo siguiente al periodista Pavel Zarubin hace un par de días. No puedo sino estar de acuerdo con el presidente Trump en que si hubiera sido presidente, si no le hubieran robado la victoria en el 2020, entonces tal vez no habría habido la crisis de Ucrania que estalló en el 2022. Putin siguió. Mi primer punto es que Rusia nunca ha rechazado los contactos con la administración estadounidense y no es culpa nuestra que la administración anterior optara por no establecer tales contactos. Siempre he mantenido relaciones de negocios, estrictamente de negocios, pero al mismo tiempo pragmáticas y basadas en la confianza, diría yo, con el actual presidente de Estados Unidos. Sin embargo, es un hecho conocido que cuando él fue presidente de Estados Unidos, Trump, impuso un número significativo, el mayor número de restricciones, sanciones a Rusia. No creo que esa decisión fuera en el mejor interés de Rusia ni de Estados Unidos. Y sigue la discusión, pero esto para darles una idea de la manera en que Putin está tratando de torear la situación. Las primeras palabras o escritos de Donald Trump hacia Putin y hacia Rusia es una combinación de elogios por una parte y por el otro lado, en la misma frase, en el mismo mensaje, en su cuenta social, de amenazas al estilo de la mafia. Eh, Primero empezó diciendo Trump, no busco hacer daño a Rusia, amo al pueblo ruso y siempre he tenido una muy buena relación con el presidente Putin. Y esto a pesar de la farsa de Rusia, Rusia, Rusia de la izquierda radical. Nunca debemos olvidar que Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Ups, ¿cómo que Rusia nos ayudó a nosotros? Rusia es la que más perdió, pero la Unión Soviética. Y luego dice, perdiendo casi 60 millones de vidas en el proceso. Bueno, eso no es correcto. Los rusos mismos dicen 27 millones. Sin embargo, eso es lo que dice Trump. Pero luego pasa a su ultimátum, al estilo de un mafioso de primera. Dice, pero si no llegamos a un acuerdo y pronto sobre el tema de Ucrania, no tengo otra opción que poner altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que sea vendido por Rusia a Estados Unidos. Dice, podemos hacerlo por las buenas o por las malas, y las buenas siempre son mejores. Bueno, este es ese tipo de declaración. Lo hacemos por las buenas o por las malas. Eso puede funcionar y ha funcionado con países como Panamá o Colombia o como otros países y es perfectamente comprensible, pero eso no va a funcionar con Rusia. En Rusia, en ciertos sentidos, se están riendo de la cuestión de que le va a imponer sanciones y aranceles. No que no sea doloroso, pero eso ya lo hicieron. Y no se puede tratar a Rusia, no se debe tratar a ningún país de esa manera, pero no se puede tratar a Rusia de esa manera y obtener los resultados que Trump quiere. Sin embargo, Trump dice, quiero hablar con Putin, lo vamos a hacer pronto, quiero hablar con Xi Jinping, vamos a ver qué podemos resolver con él, también con las amenazas de los aranceles, pero sobre ese punto de la relación directa del presidente de Estados Unidos con el presidente de Rusia y el presidente de China es
muy positivo estratégicamente y abre posibilidades que estaban 100% cerradas en el gobierno de Biden, Blinken, Sullivan y demás. Es muy importante reconocer eso. Eh, Otro punto, el segundo punto de la pateada del tablero que creo que tiene implicaciones estratégicas de gran importancia positiva, es que Trump anunció ya, emitió una orden ejecutiva de que se van a desclasificar todos los documentos relacionados a los asesinatos de John Kennedy, Bobby Kennedy y Martin Luther King. Ahora, esto es muy importante y la comunidad de inteligencia se opone a eso porque simplemente se va a correr el velo, se va a revelar qué fue lo que realmente pasó en estos casos. La importancia aquí no es la teoría o las teorías de conspiración de que quién mató a Kennedy, que se fulano, mengano, sutano y todo eso, porque es muy posible que los documentos no revelen nada al respecto de eso. Pero el asesinato de Kennedy, seguido del de Bobby Kennedy y luego Martin Luther King, marcó un cambio de paradigma en Estados Unidos, donde se asesinó la idea de progreso y la idea de un Estados Unidos que se basa en el avance económico e industrial con relaciones de respeto a la soberanía de otros países y de ayuda a su proceso de desarrollo. El legado, por ejemplo, de Franklin Delano Roosevelt. No estoy diciendo que todo con Kennedy fue perfecto, pero esos asesinatos marcaron un hito fundamental y la transformación de Estados Unidos a la era postindustrial, es decir, regresar al medioevo en la economía física y avanzar con una burbuja de especulación de Wall Street y la City de Londres que ahora llega a 2.000 billones de dólares y pico. Y el pico crece cada día. Ahora, hay dos nombramientos de Trump a cargos del gabinete que son claves en este proceso de controlar el aparato de lo que algunos llaman el Estado profundo, el gobierno secreto. Básicamente es la burocracia permanente de Wall Street que controla el gobierno y lo ha controlado por décadas, incluyendo lo del asesinato de Kennedy. Esos dos nombramientos son de Tulsi Gabbard como directora nacional de inteligencia, es decir, la persona encargada de darle el informe diario al presidente, encargada también de la desclasificación de los documentos indicados. Y eso es un papel muy importante. El segundo es Kash Patel como director del FBI. Y Patel, como Tulsi Gabbard, son personas fuera del establishment, que el establishment odia, que la comunidad de inteligencia no quiere ver en esos cargos para nada, ni en pintura, porque temen lo que pueden hacer. Kash Patel publicó un libro hace un año con 80 nombres de personas que va a purgar de la comunidad de inteligencia porque sirven lo que llama el estado profundo. E incluyen gente como los exdirectores del FBI, incluye también una persona muy importante que quiero señalar, León Panetta, que fue uno de los directores de la CIA y que hoy trabaja carne y uña con Richard Dearlove, el exdirector del MI6 y el actual controlador de los sicarios ucranianos de Mirotvorets y de la CCD financiados por el Departamento de Estado y por los británicos. Entonces, Panetta y Dearlove son los que controlan eso. Entonces, todo ese aparato está muy desestabilizado, se les ha pateado el tablero. Y el movimiento de la RUSH, la organización de la RUSH en Estados Unidos, está en una campaña grande en Washington, en el Congreso, en el Senado, movilizando a favor de Patel, Kash Patel, y a favor de Tulsi Gabbard. Y las audiencias son el jueves. Vamos a ver qué pasa. Bueno, eso como una idea de lo que las aperturas que nos da. No es una varita mágica que hace todo bueno, pero las aperturas que esto crea para quienes no somos espectadores, no somos analistas geopolíticos,
ni nada por el estilo. Somos activistas políticos que estamos tratando de cambiar la situación del planeta entero. Entonces eso abre posibilidades que no estaban ahí con Biden, Blinken y Wall Street. Ahora, en cuanto a las otras pateadas del tablero, que son extremadamente peligrosas, extremadamente mala y extremadamente peligrosa, es lo que está pasando con la inmigración. Pero no es lo más peligroso. Lo más peligroso, voy a retomar el tema de la inmigración, porque sí hay que recalcarlo, especialmente en esta reunión, con la mayoría son de Iberoamérica. Es urgente analizar esta situación. Pero lo más peligroso de todas las otras medidas ejecutivas tomadas por Donald Trump están en el área de las criptofinanzas. No es solamente que está diciendo que las criptomonedas están bien, es mucho peor que eso. Ha anunciado a través de una orden ejecutiva que se va a crear una reserva estratégica estadounidense de criptomonedas. Y lo que va a pasar es que se va a autorizar a varias compañías para que usen las criptomonedas y emitan más criptomonedas en base a la compra por parte de esas compañías de bonos del tesoro. Ahora, esto es de lo más peligroso que uno se pueda imaginar. Es una manera de inflar la burbuja especulativa mucho más allá de los 2.000 billones de dólares, con cero respaldo real de la economía. Porque lo que esto va a hacer es que además va a poner las criptomonedas como respaldo, entre comillas, de los bonos del tesoro. Ahora, los bonos del tesoro es el centro del mundo financiero occidental. Ya había empezado la especulación con los fondos de compensación, los llamados hedge funds, especulando en este mercado de los bonos del tesoro. Además, porque ya a nivel internacional los otros países, llámese China, llámese Rusia, llámese India, ya no están comprando los bonos del tesoro como antes, y tampoco los bancos internacionales. Entonces, para respaldar a esos bonos del tesoro, ahora van a respaldar eso con criptomonedas. Ahora, eso es como poner a Drácula como el presidente de un banco de sangre. Eso es lo peor que uno podría hacer. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, esto viene del zar de criptomonedas, David Sachs, el secretario de Comercio, Howard Lutwig, que tiene una compañía de criptomonedas, Tether se llama, de las más grandes del mundo, viene del secretario del Tesoro, del que hemos hablado en muchas ocasiones, Scott Bessent, que viene de 30 años con George Soros para ir al secretario del Tesoro y que también tiene un fondo de compensación que especula en grandes cantidades de Bitcoin. Y por supuesto está Elon Musk. Entonces, lo que quieren hacer es respaldar, entre comillas, el mercado de los bonos del tesoro con estas criptomonedas y de un déficit del presupuesto federal de Estados Unidos de 2 billones de dólares al año de esta manera. Entonces, esto no solamente es poner dinamita debajo de los bonos del tesoro, sino es prender la mecha. Ahora, las criptomonedas no es una moneda del Estado. El dólar todavía sigue siendo una moneda supuestamente del Estado. Pero criptomonedas son de emisión privada. No hay control, ningún tipo de control. Es el puro medioevo descontrolado en el mundo de las finanzas con una burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares encima. Escuchen lo que dijo el mejor economista ruso, Sergei Glasiev, muy amigo, como ustedes saben, de Lino LaRouche y de Helga Sepp-LaRouche, muy conocedor de economía física, es más, es su área de economía física. Él dijo lo siguiente en su canal de Telegram el 25 de enero, perdón, hace un par de días. Dijo lo siguiente: para el sistema financiero del dólar, esta innovación, lo que les acabo de decir, puede tener consecuencias fatales
Si antes de esta decisión la pirámide financiera del dólar estaba perdiendo estabilidad, principalmente debido a una reducción de la demanda externa para instrumentos denominados en dólares, ahora la demanda nacional o doméstica también va a caer mientras que el mercado de las criptomonedas aumenta. Sigue Glassiev. Además del riesgo creciente para un desplome de la pirámide financiera del dólar, esto inevitablemente va a minar las bases financieras del Estado norteamericano. Y sigue en ese sentido. Ahora, yo creo que eso es absolutamente correcto. Eso es lo que va a pasar. La intención de Trump de estabilizar el dólar, de fortalecer el dólar, de poner el dólar primero, va a terminar destruyendo al dólar. Su política económica de Estados Unidos primero va a terminar en la realidad con Estados Unidos último. Su plan para eliminar las drogas, y yo considero que él es sincero en eso, no la gente que lo respalda, pero él sí. Eh, no necesariamente la gente que propone criptomonedas. Pero lo que va a pasar como resultado de su programa antidrogas es que el papel y el control de Narcotráfico S.A., que es un ente financiero internacional basado en Londres con sucursal en Wall Street, que controla el narcotráfico internacional, como documentamos nosotros en un libro que se llama Narcotráfico Internacional, en Narcotráfico S.A., perdón, de los años 80, eso va a crecer. Lo que va a pasar como resultado de el programa en contra de los inmigrantes, bueno, primero, desde la perspectiva moral, es absolutamente antihumano y es un desprecio a, a la dignidad del ser humano. No es necesario, además, hay una solución al problema como lo hemos propuesto, y es el crecimiento y el desarrollo industrial en las regiones, por ejemplo, México, Centroamérica, Sudamérica, para tener ese tipo de desarrollo, para que la gente no tenga que viajar, porque viajan como refugiados económicos. Esto que está ocurriendo, estamos hablando de 11 millones de personas indocumentadas o ilegales, como uno quiera decir. La gran mayoría, en proporción mucho mayor que la población en general, la gran mayoría trabajan, son trabajadores. Entonces la expulsión en masa de todas esas personas va a tener va a producir un patatús en la economía de Estados Unidos. Además, al deportar a todos en general, los únicos que se van a poder proteger son los que realmente merecen ser encarcelados y, y también resolver la situación para mantener, mantener una condición de encarcelamiento, que son las pandillas, que son los narcotraficantes, que sí son un problema real. Pero si lo que haces es que deportas a todo mundo, los únicos que van a salir más o menos bien son los que tienen acceso a los grandes recursos legales, financieros y de redes secretas del narcotráfico internacional, de los cuales los coyotes simplemente forman parte. Entonces, lo que va a pasar con esto es que va a tomar toda una masa de personas, la gran mayoría de los cuales trabajan, en condición indocumentada y los va a impulsar en la dirección del narcotráfico internacional. Los va a hacer a todos, no todos, pero una gran parte, presa fácil del aparato del narcotráfico internacional. Va a crecer el narcotráfico como resultado de estas políticas. Y eso simplemente es un ejemplo del tipo de desastre que hay. Si hay gente en este gobierno, y esto se los hemos dicho sin pelos en la lengua, igual de la manera que lo estoy platicando ahora, si hay gente que realmente quieren parar el narcotráfico, deberían construir un muro, pero debe ser un muro entre Wall Street y el resto de la economía, porque los controladores del narco están en Wall Street, son los grandes centros financieros, y en Londres también. Si queremos mandar los marines,
si queremos mandar tropas estadounidenses, si queremos enviar drones, no hay que enviarlos en contra de México o Panamá, hay que enviarlos en contra de Wall Street. Y eso tendría un resultado muy saludable en todo sentido. La mejor solución para el problema del narcotráfico internacional y el narcolavado de aproximadamente $1 billón al año es la ley Glass-Steagall de Roosevelt, que separa absolutamente la función usurera de la banca de inversión, que es la manera en que lavan el dinero, y por otro lado, la banca productiva. Ahora, el mismo tipo de problema está existiendo en Europa, no nada más con la cuestión de la inmigración, sino que hay un proceso centrífugo en Europa donde ya no hay gobiernos, o sea, en ningún país casi. Bruselas está dejando de existir. La Unión Europea no puede funcionar. Hay procesos de cambio fundamental en Eslovaquia, en Hungría, en Serbia, en Austria, en Georgia, que no es Unión Europea, pero igual, en Rumanía. Y ahora en Francia no hay gobierno realmente estable y en Alemania también ya cayó el gobierno, no sabemos lo que va a pasar en las elecciones, salvo que Helga Sepp-Larouche, como candidata del partido Buso, va a ser candidata en esa situación junto con toda una planilla de otros candidatos de nuestro movimiento. Y les podemos dar más información de eso en otras ocasiones, pero ese es va a tener un impacto importante en todo este proceso. Ahora, ¿cómo intervenir en este proceso? ¿Protestando por los males del mundo? Bueno, uno tiene derecho a protestar. Hay males y muchos males, son intolerables, eh, pero eso, la mera protesta no resuelve nada. ¿Cuáles son los puntos donde uno puede interceder en este proceso, reconociendo que es un proceso planetario de cambios tectónicos, de cambio de una era a otra, como si estuviéramos viviendo en 1420, con el fin de del medioevo y el comienzo de una era moderna? ¿Qué se puede hacer para cambiar esta situación? Para que aprovechemos la pateada del tablero, que era necesario, pero para llevar esto en buena dirección. Dos cosas. Primero, y son los dos elefantes que están en la cocina o en la habitación, como decíamos la otra vez. Estados Unidos tiene que cooperar con China. Si Estados Unidos coopera con China y con los BRICS en general, especialmente en proyectos de gran envergadura en Centroamérica, en México, esto es algo que puede positivamente resolver el problema de la inmigración ilegal o no documentada y también el problema del narcotráfico, si se toma en serio, si se hace en serio. Trump dice que quiere tener una buena relación con China. Muy bien, hay que hacerlo. Y hay cierta realidad que se está imponiendo aquí. Esto no depende de ninguna manera totalmente del estado mental de Trump o de cualquier otra persona. Pero ese es un punto decisivo, la cuestión de las relaciones Estados Unidos-China. La otra cuestión es esto de la comunidad de inteligencia, tal y como se los estuve platicando hace un momento, y lo que se puede hacer con eso, porque si podemos lograr que se desclasifique todo lo que pasó, se abre la posibilidad de dar marcha atrás a lo que fue todo ese cambio de paradigma en Estados Unidos para que esa situación cambie, y también en Europa. Ahora, para terminar, ¿por qué digo que no depende nada más del estado mental de los actores? Es que hay un factor aquí que se llama la realidad, que se impone. El universo físico tiene ciertas leyes o características cambiantes, descubribles, que el hombre puede avanzar porque el hombre es partícipe en el proceso de creación del universo físico. No somos meramente observadores. Como dijo, saqué esta cita porque se la quería leer en este sentido, que es de Shakespeare, de Julio César, escena 2 del primer acto, de lo que Casio dice, muy conocido: la culpa, querido Bruto, no reside en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos, que somos
subalternos o actuamos como súbditos. Es decir, depende del hombre, no de un proceso ineludible que uno no puede cambiar. Podemos cambiar las cosas. Ahora, esto tiene un aspecto militar directo. ¿Por qué Rusia tiene misiles que pueden volar hipersónicamente a Mach 10 y Estados Unidos no? Ahora, Trump acaba de decir que, bueno, es que los rusos nos robaron el secreto. Bueno, cosa curiosa, si ellos robaron el secreto de Estados Unidos, ¿dónde están los misiles hipersónicos de Estados Unidos? No es por eso, es porque en Rusia empezaron, o siguieron más bien, en la dirección de la verdadera ciencia física que viene desde Riemann y su trabajo sobre las ondas de shock, y la cuestión de la ciencia anti-aristotélica, anti-newtoniana, y los estudios de la magnetohidrodinámica. ¿Qué significado tiene eso? El Oreshnik es resultado de esos estudios. La magnetohidrodinámica que Estados Unidos ha dejado atrás, no ha entrado a ese aspecto. Ha dejado atrás la ciencia clásica de Riemann y Cantor y demás, pensando que simplemente con aplicaciones y con más dinero y con la simple inteligencia artificial se puede resolver la situación. Y eso no es así. Entonces, la realidad misma se impone en términos militares y económicos cuando la manera en que una sociedad está pensando no es adecuada para producir los cambios necesarios en ese universo físico que nos rodea. El desplome cultural de Estados Unidos y de Europa, la pornografía, la obsesión con los deportes de espectadores, todo lo que es el opio del Internet, la contracultura de la música popular, es una destrucción de la capacidad creativa del hombre para poder pensar. Y esa destrucción tiene sus efectos, la destrucción que se inicia en grande con el asesinato de Kennedy. Entonces la cuestión cultural aquí es fundamental, la cuestión de la manera en que piensa una sociedad es absolutamente fundamental. Y en China no piensan así. Esa idea, esa primera idea es la idea de, bueno, es la ley de la selva, sálvese quien pueda. La manera en que están abordando el tema de la inmigración es puro darwinismo, es pura ley de la selva. Es bestial. Se bestializa la persona a la que se le impone y se bestializa la persona que lo impone. Y entonces ese tipo de orientación de que la economía es un sistema de suma cero, que hay que destruir al otro para que uno pueda proceder, totalmente diferente al concepto de China, por ejemplo, del confucianismo de China, con la idea de ganar, ganar, o la iniciativa de la civilización global que propone Xi Jinping. Ahora, esto tiene, como decía, efecto en la economía física, en el mundo físico real. Y esto tiene sus consecuencias y crea una situación para alguien como Trump, que si quiere hacer algo, le va a salir el tiro por la culata hasta que no reconozca que algo está pasando muy diferente a lo que él pretendía hacer. Afortunadamente hay otras fuerzas en Estados Unidos que también se están moviendo, muchas relacionadas a lo que estamos haciendo en la Coalición Internacional por la Paz, de la comunidad de inteligencia y demás, que entienden que esto tiene que cambiar en Estados Unidos. Nuestra misión es tomar y aprovechar esta pateada de tablero, no para quejarnos, sino para cambiar la situación, para aprovechar las fisuras que existen para poder cambiar todo en la dirección necesaria. Y ese es el estado estratégico en este momento. Los primeros días han sido muy turbulentos y esto se va a volver cada vez más y más turbulento. Ese es el informe que tenemos para esta semana.